Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo módulo. Ya estamos en el módulo 3 de nuestro diplomado en manejo de emociones. Espero que les esté pareciendo interesante todos los temas que estamos hablando. Y el día de hoy, en esta ocasión, lo que vamos a hablar es la última de las tres partes que les había mencionado en la introducción, que era cuerpo, perdón, empezamos con cerebro, cuerpo y vamos a terminar con la mente. Entonces, hoy vamos a platicar sobre las bases del funcionamiento mental. Y como siempre, vamos a empezar con nuestro objetivo, que es comprender qué es la mente, cuáles son sus funciones, cómo fue y sigue siendo programada, así como comprender su participación en la salud y el bienestar. Y los temas que vamos a estar mencionando, el primero es partes de la mente y los fundamentos de funcionamiento de cada una, ondas cerebrales y estados mentales, qué parte de la mente es la más poderosa y cuál usamos con mayor frecuencia, las programaciones subconscientes, por qué usualmente los cursos de superación personal no tienen un efecto duradero. Habíamos mencionado en la introducción que no lo tienen, pero no habíamos dicho el por qué. El cuerpo sigue a la mente, esto ya lo sabemos, pero lo vimos desde el punto de vista del cuerpo, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de la mente, las fuentes de los programas subconscientes y lo más importante que es terminar preguntándonos o respondiéndonos a la pregunta, ¿se pueden cambiar estos programas? Porque a final de cuentas, de eso es de lo que se trata, el poder llegar a este punto, que como les dije en la introducción, es aprender cómo cambiar aquello que está detrás de esa puerta imaginaria que se abre con el estrés y que hace que yo proyecte emociones, sentimientos o actitudes que a lo mejor no son la mejor versión de mí misma. Bien, entonces los primeros temas que vamos a mencionar es partes de la mente y los fundamentos de cómo funciona cada uno y qué parte es la más poderosa, cuál es la que usamos con más frecuencia. Esto es muy importante de entender. Bien, se dice que la mente es como un iceberg. ¿Por qué? Porque lo que observamos, de lo que nos damos cuenta, es una mínima parte en comparación con el tamaño real de lo que se trata. Entonces, en la mente hay una parte que nosotros notamos, es la parte que somos conscientes, pero esa es la parte más pequeña que usamos. La otra parte, que es mucho mayor, que nos es desconocida, que es esa parte de la cual no tenemos conciencia, es la que es la más grande. Y es la que necesitamos entender para poder saber qué es lo que nos detiene o qué es lo que nos orilla a hacer de una forma o de otra. Bien, vamos a ver las partes de la mente. La mente se divide en tres partes que son la mente consciente, la mente subconsciente y la mente inconsciente. Y vamos a ir definiendo cada una de ellas para que estemos todos en la misma sintonía. Bien, la mente consciente es donde ocurre el pensamiento racional y los procesos de razonamiento. Es la parte de la mente que usamos al pensar, analizar información. Es donde reside nuestro intelecto y también nuestra fuerza de voluntad. En este momento que yo estoy platicando con ustedes, la parte de mi mente que está hilando las ideas, exponiéndoles las cosas, es esa parte consciente. Podemos decir que la mente consciente es la parte creativa de nuestra mente, porque como ya dijimos, es la que se encarga de pensar y de razonar. ¿Ok? Entonces es donde creamos las ideas. Ahora bien, aquí hay un dato muy importante y es que esta mente procesa alrededor de 40 bits de información por segundo. Y por favor, tomen nota de este número que es muy importante. La capacidad de procesamiento de datos de mi mente consciente es 40 bits de información por segundo. La siguiente mente que tenemos, o la siguiente división de nuestra mente, es la mente subconsciente. Y es esa parte que se encarga de todo lo que hacemos sin pensar. Es donde están nuestros hábitos, es donde está toda la información que necesitamos cuando actuamos en piloto automático, ¿sí? Pero también es donde se guardan todos los eventos, las experiencias
que desencadenan emociones o sentimientos, ¿sí? Que fácilmente se sobreponen a la mente consciente, ¿ok? Aquí es importante considerar que los hábitos son operados por la mente subconsciente y pueden ser influenciados por la mente consciente para que ocurran de una forma diferente, pero realmente no están bajo control del consciente, sino del subconsciente, ¿sí? Si yo tengo, no sé, el hábito de tomar café todos los días, como yo les decía, independientemente de la adicción a la cafeína, o vamos a decir, yo tengo el hábito de tomar un té todos los días, yo en automático me voy a levantar, voy a ir a la cocina, prender el agua, sacar la taza, echarle todas las cosas que yo le ponga a mi té, y lo voy a hacer sin pensar, ni siquiera tengo que decidir al respecto. Ahora, yo puedo hacer un esfuerzo consciente por decir, híjole, ahora en vez de té de manzanilla voy a tomar té de limón, pero en sí el hábito, esa necesidad de tomar mi té todas las mañanas, va a estar radicado en el subconsciente. No sé si me explico por ahí, espero que sí. Entonces, definimos nosotros al subconsciente como una grabadora, porque graba todos los eventos de mi vida. De hecho, su función es almacenar información para mantenerme a salvo, ¿sí? Para que yo pueda tener ese banco de datos que me permitan mantenerme a salvo en este mundo. Ahora, aquí viene el dato importante. ¿Cuánta información procesa la mente subconsciente? La mente subconsciente procesa 40 millones de bits de información por segundo. Y por favor, tomen buena nota también de este número. Finalmente vamos a mencionar a la mente inconsciente porque también tiene un papel importante. Es la parte de la mente donde realmente no hay ni conocimiento de la misma conciencia. Es donde se realizan procesos mentales automáticos que controlan las funciones automáticas del cuerpo, como respirar, digerir, el latido de mi corazón, etcétera. O sea, yo realmente nunca me pongo a pensar, tengo que hacer que mi corazón lata. O nunca me pongo a pensar, híjole, ya es hora de que yo respire. O ya es hora de que yo parpadee. Todo eso, mi cuerpo lo hace automático. No tengo que decirle a mi estómago, oye, estómago, acabo de comer, por favor, digiera la comida, libera los gases, páncreas, hígado, liberen los químicos que necesito para digerir. Ellos lo van a hacer en automático. ¿Quién controla todos esos procesos? ¿Quién controla todo el sistema nervioso autónomo? E incluso, ¿quién controla mi sistema inmunológico? ¿Quién es el que le dice a mi sistema inmunológico qué reparar, dónde reparar, cuándo reparar, qué atacar, qué no atacar? Eso es el trabajo de la mente inconsciente. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros podemos decir que el inconsciente es esa parte de la mente que nos ayuda a sobrevivir sin tener que pensar en ello. Pero para efectos de este diplomado, de esas tres partes en las que se divide la mente, nosotros nos vamos a enfocar en dos. ¿Por qué? Porque son las dos en las que realmente podemos trabajar, que son consciente y subconsciente. Y de hecho, son esas dos partes de la mente que trabajan en conjunto. ¿Por qué trabajan en conjunto? Porque hacen un equipo. Dijimos que la mente consciente es la que razona y toma decisiones, y la mente subconsciente es la que graba información. Entonces, cada vez que nosotros tenemos que hacer algo o tomar una decisión, es una forma automática de la cual no nos damos cuenta. Mi consciente verifica la información con el consciente y actúa en consecuencia, ¿sí? Entonces, necesitamos esta comunicación porque de esa forma es como recogemos la información que ya nos ha sido conocida para que podamos llevar ese proceso de análisis, de razonamiento, de deducción o de toma de decisión que hace la mente consciente, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Todos nosotros instintivamente sabemos que el fuego es peligroso. Si a alguien de repente se le prende fuego en la cocina, no se queda observando el fuego y pensando, ay, mira qué bonita llamita. ¿Será que la tenga yo que apagar? Ay, mira qué bello, ya se prendió la cortina. Híjole, ¿será que se queme lo demás?
¿Lo apago? No nos ponemos a pensar en eso. Es algo instintivo. En el momento en el que mi consciente detecta el fuego, automáticamente verifica con mi subconsciente que sabe instintivamente que el fuego es peligroso y yo actúo inmediatamente. Sin pensarlo siquiera, le echo agua o agarro el extintor o le pongo una tapa a la sartén para que se apague. Voy a actuar inmediatamente gracias a esa información que está en el subconsciente que me hace tomar esas decisiones. O sea, que me da el background, está mal que lo diga en inglés, el sustento de las decisiones que va a tomar mi consciente. Bien, también el subconsciente, si se fijan, es el que se pone a trabajar cuando, por ejemplo, estamos manejando y ya tenemos muchos años de saber manejar. A ustedes es posible que les haya sucedido que van manejando y pueden ir platicando, oyendo música, incluso si su carro es moderno y se conecta automáticamente con el teléfono, por el altavoz, es posible que puedan ir hablando por teléfono. Y no tienen que pensar ni a qué velocidad van, ni qué velocidad les corresponde. Si su carro es automático, pues qué fácil, pero si es estándar, no van a tener que pensar cuándo meter el clutch, cuándo cambiar la velocidad. Las personas que manejan carros automáticos están platicando y sin pensar en automático la mano mete la velocidad que corresponde dependiendo de la velocidad a la que voy. ¿Por qué? Porque mi subconsciente ya grabó la forma de manejar. Esto no sucede cuando estoy aprendiendo. Cuando estoy aprendiendo tengo que ser consciente, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros estamos todo el tiempo permitiendo que nuestro subconsciente grabe, aprenda las cosas y automatice las cosas por nosotros. ¿Y por qué las automatiza? Bueno, porque como nuestra mente consciente es mucho más lenta y la subconsciente es mucho más poderosa, nos puede dar información en una forma mucho más rápida. Dijimos que la mente consciente solamente procesa 40 bits de información por segundo cuando el subconsciente puede procesar 40 millones. Estamos hablando de una mente que es 1 millón de veces más poderosa. De ahí que cuando estamos en una emergencia, normalmente la que reacciona sea la mente subconsciente, porque puede operar mucho más rápidamente, puede manejar mucho más información, ¿ok? ¿Y se acuerdan cómo estábamos cuando estamos en una emergencia? En modo de protección. Y cuando estamos en modo de protección, ¿qué parte de nuestro cerebro funcionaba? El cerebro reptiliano. ¿Y con qué formas actuábamos? Con el instinto, ¿verdad? Estamos apagando el consciente, permitiendo que el subconsciente tome control y que se vaya a esas partes instintivas. Y por eso es muy importante recordar aquí, el subconsciente lo vamos a definir como la mente del hábito, ¿sí? La mente que ya sigue las pautas aprendidas. Mientras que la que nos permite tener ese libre albedrío, decidir algo diferente, intentar algo diferente, inventar algo, es la mente consciente. Pero, precisamente por el proceso que maneja, es mucho más lenta. Les estoy mostrando una tabla que fue publicada en un artículo. Ahí tienen el nombre del artículo y de la publicación, porque esta tabla nos da una idea de, fíjense cuál es la diferencia en lo que nuestros sentidos pueden percibir y lo que nuestro consciente puede procesar. Por ejemplo, aunque esté en inglés, pero se las platico. Nuestros ojos pueden percibir, pueden recibir, ¿sí? Hasta 10 millones de información, 10 millones de bits de información por segundo. Eso es lo que mis ojos reciben, lo que mis ojos leen. Pero de eso que mis ojos están viendo, ¿cuánto soy consciente? Solo 40 bits. ¿Se acuerdan que yo les decía que los ojos editan también y que solo veo lo que conozco? Puede estar frente de mí un montón de cosas que mi cerebro simplemente no las procesa porque no las reconoce. Y aunque la información esté ahí,
la trata como estática y la hace a un lado. Si hablamos de lo que escuchamos, podemos escuchar 100,000 bits de información en un segundo, pero nuestro consciente solamente va a procesar 30 bits en ese segundo. La piel, por medio de nuestra piel, podemos percibir hasta 1,000,000 de bits de información por segundo, pero solamente vamos a procesar 5 bits de información por segundo. El paladar percibe 1,000 bits de información, pero yo solo soy consciente de uno. Mi olfato percibe 100,000 bits de información cada segundo, pero mi consciente solo procesa uno. Entonces, como ustedes ven, hay una diferencia muy grande entre lo que el subconsciente puede percibir, puede recoger incluso de nuestro sistema sensorial, y lo que el consciente es capaz de procesar y dejar disponible para que yo sea consciente de esa información. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a entender que cada vez que en una situación se enfrenten mis dos partes de esta mente, mi consciente y mi subconsciente, ¿quién creen ustedes que va a ganar? El subconsciente. Es 1,000,000 de veces más fuerte que el consciente. Le va a dar un knockout en segundos, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque cada vez que mi consciente esté ocupado, va a actuar mi subconsciente. Ahora bien, vamos aquí a ver las partes de la mente relacionadas con las partes del cerebro, ¿sí? Normalmente la mente consciente la relacionamos con el lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal es donde razonamos, donde pensamos, donde tenemos ideas. Y si la mente consciente es esa mente creativa, pues por lógica la voy a relacionar con esta parte que también la conocemos como la neocorteza. Bien, de hecho, esta parte que nosotros tenemos, los científicos consideran que a lo largo de la evolución es una parte que se agrega al cerebro mamífero original, porque originalmente, o las partes de nuestro cerebro que se consideran que son mucho más antiguas en la evolución, son el cerebro reptiliano, que por eso le llamamos reptiliano, porque se supone que los reptiles fueron de los primeritos en existir, y el cerebro límbico. Bien, la mente subconsciente y la mente inconsciente son las que estarían relacionadas con el sistema límbico y el sistema reptiliano. ¿Por qué? Porque son aquellos que están relacionadas con la supervivencia, ¿sí? Con la protección de, pues de nosotros mismos, ¿verdad? De nuestra vida, de nuestra existencia. Entonces, por esa razón es que así es como las relacionamos. Ok, siguiente tema. Hasta ahí espero que vayamos bien. Ondas cerebrales y estados mentales y las programaciones subconscientes. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de las ondas cerebrales? Bueno, como ustedes saben, y ya platicamos cuando hablamos del cerebro, el cerebro trabaja con electricidad y tiene ciertas frecuencias, ¿ok? Entonces, como a través de la corteza humana tenemos estos patrones eléctricos, obviamente tenemos frecuencias en las ondas cerebrales. Todos ustedes habrán visto en alguna película o en la vida real que cuando a una persona le conectan electrodos para detectar la actividad eléctrica cerebral, pues ahí hay unas agujitas que pintan en un papel con un cierto patrón de onda, ¿sí? Y de esa forma nosotros detectamos la actividad en el cerebro. Pues resulta que esa actividad en el cerebro está relacionada con los estados de mi mente, porque mi mente tiene diferentes estados. Entonces, los científicos han hecho 5 grupos de ondas, dependiendo del estado mental en el que está la persona. Y los han mencionado con los nombres del alfabeto griego: delta, teta, alfa, beta y gamma. ¿Ok? Estas frecuencias, como les digo, se pueden ver en un encefalógrafo
o cualquier aparato de ese tipo médico, o sea, es algo muy común. Y lo que los médicos han observado es que cada uno de esos grupos de frecuencias de ondas cerebrales tienen un propósito dentro de las funciones mentales, ¿sí? Entonces, vamos a ver cada uno de esos grupos de frecuencias para poderlos entender. Vamos a empezar primero con la frecuencia más baja que se encuentra en el cerebro, que los científicos le pusieron el nombre de frecuencias delta, y estamos hablando de los 0.5 a los 4 Hz aproximadamente. Esta banda de frecuencia se relaciona con la inconsciencia. También se ha comprobado que cuando nuestro cerebro está produciendo mayormente este tipo de ondas, es cuando se dan procesos curativos importantes en el organismo. La han relacionado mucho con la fase REM cuando estamos dormidos. No sé si ustedes hayan escuchado de la fase REM. Hay un momento en el sueño en el cual nuestros ojos automáticamente empiezan a moverse solitos, así como que bien rápido. Esa es la fase REM. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar si una persona está teniendo o está produciendo mayormente ondas delta? Bueno, si ustedes alguna vez han querido despertar a alguien que está profundamente dormido, que lo llaman y no reacciona, que lo sacuden y ya no se mueve, está en delta, ¿sí? Todas estas frecuencias que vamos a ver normalmente forman un ciclo a lo largo del sueño. Nosotros vamos produciendo todas estas ondas, o mejor dicho, siempre las producimos todas, pero hay una predominancia de un tipo de onda. Entonces, a lo largo de la noche, así vamos a ir cambiando de las frecuencias que produce nuestro cerebro. Es la forma en la que nuestro cerebro descansa. Y también es la forma en la que nuestro cuerpo sabe cómo empezar a regenerarse, ¿sí? Ahora, las ondas delta también están relacionadas con una hipnosis profunda. Cuando a nosotros nos hipnotizan y, y realmente perdemos completamente el control de nuestra conciencia, de esas veces que, no sé si ya lo hayan visto en los programas, cuando salen esos hipnotistas, ¿no? Que le dicen a alguien, eres un pollo, y empieza a actuar como pollo y no tiene control. Es una hipnosis muy profunda, y si en ese momento le pusiéramos electrodos a la persona, veríamos que su cerebro está produciendo ondas delta. Entonces, también en los procesos de hipnosis muy profundos se llegan a producir estas ondas. Y finalmente, las personas que tienen, pero más de 20 años meditando, o sea, esos monjes tibetanos que han meditado toda su vida, casi creo, pueden, estando despiertos a voluntad, hacer que su cerebro empiece a producir también ondas delta, ¿sí? Y eso también es lo que hace que las personas que mediten tengan procesos de curación más frecuentes en el cuerpo, y por lo tanto la meditación tiene un efecto muy benéfico en la salud de todas las personas. Pero cuando vamos aprendiendo a meditar, vamos lentamente bajando la actividad cerebral. Las ondas delta realmente, se los digo con honestidad, necesita uno mucha práctica meditando o un pequeño truquito que les voy a platicar más adelante. Ok, las siguientes ondas, o sea, un poquito más rápidas, serían las ondas teta, que van de los 4 a los 8 Hz aproximadamente. Decimos que está relacionado con los estados imaginativos, ¿sí? Porque cuando nuestro cerebro está produciendo predominantemente ondas teta, tenemos esa imaginación muy vívida. Se da en meditaciones profundas también, se da en hipnosis también, y estas ondas están asociadas con la capacidad de sentir esas emociones profundas que nos desencadena el subconsciente. Luego tenemos las ondas alfa. Las ondas alfa las conocemos como la conciencia en calma. Son un poco más rápidas que las teta, van de los 8 a los 12 Hz aproximadamente.
Si ustedes quieren saber cuándo su cerebro está produciendo ondas alfa, bueno, si ustedes empiezan a meditar, en el momento en el que cierran sus ojos y empiecen a respirar tranquilamente y hacerse conscientes de su respiración, van a empezar a producir ondas alfa predominantemente. Con un poco de práctica, después de un tiempo de meditar, su cerebro lentamente va a empezar a producir también, va a pasar de alfa a teta. Y con los años pueden llegar hasta delta. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos hacer mientras meditamos, sucede mientras dormimos, vamos cambiando alfa, teta, alfa, teta, delta, y vamos en las noches, mientras dormimos. Pero también, por ejemplo, cuando nos acabamos de acostar a dormir, que cerramos nuestros ojitos y como que nos empezamos a quedar dormidos, estoy en ensoñación, pero todavía escucho a mi alrededor, ahí estoy en alfa. ¿Sí? Cuando estoy relajada, estoy en alfa. Y alfa tiene la característica de que es un momento en el que el cerebro es altamente influenciable. Por eso hay gente que cuando se acuesta a dormir simplemente piensa, mañana me tengo que levantar a las 7. Y pum, se quedan dormidos. Y como lo pensaron justo cuando estaban en la frecuencia alfa, su cerebro se programa. Y al día siguiente, sin necesidad de despertador, se despiertan a las 7. De hecho, hay algunas técnicas como el método Silva de control mental que se basan en la programación mental en el estado alfa, que nosotros podemos programar nuestro cerebro con facilidad cuando estamos produciendo ondas alfa. ¿Ok? Entonces, le llamamos conciencia en calma, es cuando estamos relajados, es donde tenemos procesos de visualización, es unas ondas que nos permiten desarrollar mucho la creatividad, la intuición, y es el estado meditativo ligero. Es cuando empezamos, donde empezamos una meditación. Y de ahí pasamos a las ondas de la conciencia. En este momento, si ustedes pudieran checar mi cerebro, estaría produciendo ondas beta, que van del rango de los 12 a los 35 Hz aproximadamente. ¿Sí? Son las ondas que nuestro cerebro utiliza predominantemente cuando estamos despiertos. Y este tipo de ondas es lo que nos permite percibir el espacio y el tiempo. Fíjense que cuando estamos dormidos y estamos soñando, como que no percibimos el espacio y el tiempo de la misma forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos esa referencia, ¿sí? Cuando nosotros estamos en funcionamiento de nuestro cerebro en ondas predominantemente beta, es cuando podemos utilizar la cognición y donde podemos tener esos estados de concentración, de razonamiento. ¿Ok? Entonces, esas son las 4 básicas que normalmente se emplean y se conocen, pero les voy a mencionar una quinta. Esta quinta son las ondas gamma. Son cualquier frecuencia por arriba de los 35 Hz, se supone que llegan hasta los 100 Hz, pero lo que los científicos han encontrado es que son ondas que están relacionadas con esos estados alterados de conciencia, ¿sí? Están muy asociadas con el coeficiente intelectual porque cuando estamos llevando a cabo procesos cognitivos muy difíciles, muy importantes, es cuando la frecuencia sobrepasa las betas, ¿sí? Sobrepasamos los 35. Y ya esas personas que se dice que son iluminados y que pueden hacer cosas extraordinarias con su mente y con su cuerpo, ellos pueden llegar a producir esos estados alterados de conciencia que tienen una frecuencia en su cerebro elevadísima, o sea, mucho más allá de lo que las personas normales podemos producir. Las personas normales usualmente nos quedamos hasta beta. Entonces, por eso, si ustedes buscan información, van a ver que hay mucha más información de lo que es beta, alfa, teta y delta, y la frecuencia gamma no la manejan todos los autores, pero deben de saber que existe
que sí se ha registrado y que sí hay personas que logran llegar a este tipo de estados alterados. ¿De acuerdo? Bueno, algo que es muy importante es, vamos a relacionar esto con una información que vimos en el módulo 1. ¿Se acuerdan que dijimos que el cerebro, cuando nacíamos, no estaba completo? Eso significa que hay muchas cosas que todavía no puede hacer en su totalidad. Y dentro de esas cosas están las frecuencias cerebrales. Los científicos han encontrado que desde que un bebé nace y hasta los 2 años, su cerebro está produciendo todo el tiempo predominantemente ondas delta. No es sino hasta después de los 2 años que los científicos han detectado la onda teta. Y después de los 6 años aproximadamente es cuando el cerebro al fin empieza a producir ondas alfa y las ondas beta, las ondas de la conciencia, se dan a partir de los 12 años. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Fíjense bien. Dijimos que las ondas delta y las ondas teta son ondas correspondientes a la hipnosis. Eso quiere decir que cualquier niño, desde que nace y hasta los 6 años, literalmente su cerebro está en hipnosis. Nosotros lo vemos con los ojitos abiertos, caminar, hablar, pero su cerebro está como en hipnosis. Todo lo que está escuchando está yendo directamente al subconsciente. Esto es lógico. Imagínense ustedes que compran un aparato nuevo. Me encanta poner el ejemplo de los celulares. Cuando nosotros compramos estos celulares inteligentes, vienen en blanco. Tienen la capacidad de hacer cualquier cosa, pero no saben hacer nada. Lo primero que tengo que hacer es empezar a descargar las aplicaciones. Y una vez que el teléfono aprende todas esas aplicaciones, ahora sí lo puedo usar. Entonces sería lógico pensar que alguien que acaba de nacer, que no conoce el mundo, pues lo primero que haga es absorber esa información y meterla directamente al subconsciente para tener ese registro de cómo funciona el mundo. Después de los 6 años, va a empezar a producir ondas alfa, o sea, o está en hipnosis o está en un estado que es fácilmente influenciable. Seguimos programando el cerebro. Esto es importante porque cualquier cosa que nosotros le decimos a los niños desde que nacen y hasta los 12 años, los estamos programando. Y nos han programado. Y desafortunadamente, ser padres es la carrera más difícil del mundo y para la que no hay escuela. La mayoría de los papás no sabemos esto y en ocasiones el lenguaje que utilizamos no es el adecuado. Entonces, queriendo motivar a un niño, su mamá le puede decir, no seas tonto, estudia. Su cerebro está incompleto, está inmaduro, no puede entender todo. De hecho, el cerebro tiene mucho problema para procesar la palabra no, por eso siempre que queremos programarnos hay que hacerlo en positivo. Y está en estado de programación. Todo lo que escucha se va al subconsciente. Entonces el niño lo que va a grabar es tonto. Y lógico, ese niño va a crecer con dificultades en escuela, para concentrarse, para hacer las cosas bien, porque lo programamos. Siempre eres muy grosero. Y tenemos un niño grosero. Siempre eres irresponsable. Y nos crece un niño irresponsable. Nosotros programamos a los niños. Pero esto es importante porque también a nosotros nos programaron. Y aquí no podemos hablar de culpables, porque si nuestros padres cometieron un error con nosotros cuando nos programaron de niños, pues resulta que a ellos también les cometieron un error sus papás y a sus papás los papás y los papás de los papás. O sea, si vamos a buscar culpables, vámonos a Adán y Eva, porque si no, no vamos a acabar. Aquí lo importante es saber que cualquier programación que yo haya recibido en mi infancia, número uno, al final de este módulo voy a aprender que sí se puede cambiar. Y número dos, debo de ser consciente para no seguirlo haciendo.
porque acuérdense que el cerebro sigue creando redes neuronales. Y si yo repito lo mismo suficientes veces, se va a crear una red neuronal con una creencia, con un hábito, con lo que ustedes gusten. Entonces, a pesar de que ya seamos adultos y ya estemos utilizando nuestra conciencia activa, de todas formas, el proceso de programación del subconsciente sigue vigente y el proceso de creación de redes neuronales sigue vigente. ¿Ok? Un último dato curioso es que si se fijan, a partir de los 12 años es que empieza realmente el cerebro a poder ser consciente, ¿sí? Y qué curioso que, por ejemplo, desde el punto de vista legal, cuando los padres, una pareja se divorcia, normalmente a los niños se les asigna a la mamá para que los cuide, a menos que tengan 12 años o más, en cuyo caso el juez sí les pregunta con quién prefieren quedarse. Y es que en ese momento los niños ya podrían decidir porque ya tienen conciencia. Y desde el punto de vista metafísico, se dice que el libre albedrío de los niños está en sus padres hasta los 12 años y que después de los 12 años ya reside en el niño y hay que preguntarle al niño qué es lo que quiere. Yo cuando aprendí esta información dije, ahora sé por qué. Posiblemente lo que aprendí desde un punto de vista medio mágico, metafísico, sí tenga un fundamento científico en cuanto a la actividad del cerebro. Bien,